El Douglas SB de Dauntless es un avión explorador y bombardero en picado naval estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que fue fabricado por Douglas Aircraft desde 1940 hasta 1944. El SBD, Scout Bomber Douglas, fue el principal explorador buceador basado en portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Bombardero desde mediados de 1940 hasta mediados de 1944. El SBD también fue volado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, tanto desde bases aéreas terrestres como desde portaaviones. El SBD es mejor recordado como el bombardero que asestó los golpes fatales a los portaaviones japoneses en la batalla de Midway en junio de 1942. El tipo ganó su apodo lento pero mortal de sus iniciales SBD, durante este periodo, junto con un apodo acompañante que rara vez se usa de Furious B. Durante su servicio de combate, el SBD demostró ser un excelente avión explorador naval y bombardero en picado. Poseía largo alcance, buenas características de manejo, maniobrabilidad, potente carga de bombas, excelentes características de inmersión gracias a los frenos de inmersión perforados, buen armamento defensivo y robustez. Una variante terrestre del SBD, que omite el gancho de detención, fue diseñada específicamente para las fuerzas aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Como el A-24 Banshee. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de un nuevo vehículo blindado, el Douglas SB de Dauntless. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya despegamos. El trabajo de diseño en el Northrop BT-1 comenzó en 1935. En 1937, Douglas se hizo cargo de Northrop Corporation y los proyectos activos de Northrop continuaron bajo Douglas Aircraft Corporation. El Northrop BT-2 se desarrolló a partir del BT-1 mediante modificaciones ordenadas en noviembre de 1937 y sirvió de base para el SBD, que entró en servicio por primera vez a mediados de 1939. Eddie Neyman dirigió un equipo de diseñadores que consideró un desarrollo con un motor Wright Cyclone de 1000 HP, 750 kW. El avión se desarrolló en la planta de Douglas el II, California, y esa instalación, junto con la planta de la compañía en la ciudad de Oklahoma, construyó casi todos los SBD producidos. Un año antes, tanto la Marina de los Estados Unidos como el Cuerpo de Marines habían realizado pedidos para el nuevo bombardero en picado, designado SBD-1 y SBD-2, este último tenía mayor capacidad de combustible y armamento diferente. El SBD-1 pasó a la Infantería de Marina a fines de 1940, y el SBD-2 a la Armada a principios de 1941, reemplazando a los escuadrones SBU Corsair y Curtiss SBC River en los portaaviones estadounidenses. Se habían incorporado aletas divididas perforadas distintivas o frenos de buceo en el BT-1 para eliminar los golpes de cola durante las maniobras de buceo. Inusual para los aviones de transporte, no se eligieron alas plegables para el diseño, sino que se optó por la resistencia estructural. La siguiente versión fue el SBD-3, que comenzó a fabricarse a principios de 1941. Tenía blindaje aumentado, tanques de combustible autosellantes y 4 ametralladoras. El SBD-4 proporcionó un sistema eléctrico de 12 voltios, en lugar de 6 voltios, y algunos se convirtieron en aviones de reconocimiento SBD-4P. La siguiente versión, y la más producida, el SBD-5, se produjo principalmente en la planta de Douglas en Tulsa, Oklahoma. Esta versión estaba equipada con un motor de 1200 HP, 890 kW, y un mayor suministro de municiones. Se construyeron más de 2400 de estos. Algunos de ellos fueron enviados a la Royal Navy para su evaluación. Además del servicio estadounidense, el SBD entró en combate contra el ejército y la marina japoneses con el escuadrón N-25 de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, pero la RAF pronto los reemplazó con los Boeing F-4U Corsairs más grandes, más rápidos, más pesados y con base en tierra. Algunos SBD también fueron volados por la Fuerza Aérea Francesa Libre contra el ER alemán y la Luftwaffe. También se vendieron SBD a México. La versión final, el SBD-6, tuvo más mejoras, aclaración necesaria, pero su producción finalizó durante el verano de 1944. La Fuerza Aérea del Ejército de EU tenía su propia versión del SBD, llamada 24 Banshee. Carecía del gancho de cola utilizado para los aterrizajes de portaaviones, y una llanta neumática reemplazó la rueda de cola sólida.
Asignado por primera vez al 27th Bombardment Group, Light, en Unterfield, Georgia, los A-24 volaron en las maniobras de Louisiana de septiembre de 1941. Hubo 3 versiones del BAMSE, A-24, A-24A y A-24B, voladas por el ejército en un grado muy pequeño en las primeras etapas de la guerra. La USAF utilizó 948 de los 5.937 Dauntlesses construidos. Los SBD de la Armada y el Cuerpo de Marines de EU vieron su primera acción en Pearl Harbor, cuando la mayoría de los SBD del Cuerpo de Marines del Marine Scout Bombing Squadron 232, VMSB 232, fueron destruidos en tierra en Ewamoring Mast Field. La mayoría de los SBD de la Marina de los EU volaban desde sus portaaviones, que no operaban en estrecha cooperación con el resto de la flota. La mayoría de los SBD de la Armada en Pearl Harbor, al igual que sus contrapartes del Cuerpo de Marines, fueron destruidos en tierra. El 10 de diciembre de 1941, los SBD del US Enterprise hundieron el submarino japonés I-70. En febrero-marzo de 1942, los SBD de los portaaviones US Lexington, US Yorktown y US Enterprise participaron en varios ataques contra instalaciones japonesas en las Islas Gilbert, Islas Marshall, Nueva Guinea, Rabaul, Isla Wake y Isla Marcus. El primer uso importante del SBD en combate fue en la Batalla del Mar del Coral, donde los SBD y TBD Devastators hundieron el portaaviones ligero japonés, CVL, SHMHM y dañaron el portaaviones japonés Shinkaku. Los SBD también se utilizaron para patrullas aéreas de combate antitorpedos, CAP, y obtuvieron varias victorias contra los aviones japoneses que intentaban atacar Lexington y Yorktown. Su armamento de cañón relativamente pesado con 2 ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm, 0,50 in, que disparan hacia adelante y 1 o 2 M2 de montaje flexible trasero de 7,62 mm, 0,30 in, las ametralladoras fueron efectivas contra los cazas japoneses de constitución ligera, y muchos pilotos y artilleros adoptaron actitudes agresivas hacia los cazas que los atacaban. El piloto de SBD Stanley Suede Vegtasa fue atacado por 3 cazas A6 M20. Derribó a 2 de ellos y cortó el ala del tercero en un pase frontal con la punta del ala. La contribución más importante del SBD al esfuerzo de guerra estadounidense se produjo durante la batalla de Midway a principios de junio de 1942. 4 escuadrones de bombarderos en picado SBD de la Armada atacaron y hundieron o dañaron fatalmente a los 4 portaaviones japoneses presentes, inutilizando 3 de ellos en el lapso de solo 6 minutos, Akagi, Kaga, Smrik, y, más tarde en el día, Irik. También atraparon a 2 cruceros pesados rezagados del grupo de bombardeo de Midway de 4, dañándolos gravemente, y Mikuma finalmente se hundió. En la batalla de Midway, los SBD del Cuerpo de Marines no fueron tan efectivos. Un escuadrón, VMSB 241, que volaba desde Midway Atoll, no estaba entrenado en las técnicas de bombardeo en picado con sus nuevos Dauntlesses, habiéndose convertido parcialmente del SB-2 Subindicator. Sus pilotos recurrieron a la técnica de bombardeo de planeo más lenta pero más fácil. Esto llevó a que muchos de los SBD fueran derribados durante su planeo, aunque un sobreviviente de estos ataques ahora se exhibe en el Museo Nacional de Aviación Naval y es el último avión sobreviviente en volar en la batalla. Los escuadrones transportados por portaaviones fueron efectivos, especialmente cuando fueron escoltados por Grumman F-4F Wildcats. El éxito del bombardeo en picado se debió a una circunstancia importante. A diferencia de los escuadrones estadounidenses que atacaron poco antes de uno a la vez, lo que permitió que los cazas cero japoneses defensores se concentraran en cada escuadrón para derribarlos o alejarlos de los portaaviones, 3 escuadrones con un total de 47 SBD, VS, 6, VB, 6 y VB-3, un escuadrón de 12 aviones torpederos TBD, VT, 3, y 6 cazas F-4F, DVF, 3, llegaron todos simultáneamente, con 2 de los escuadrones SBD, VS, 6 y VB, 6, llegando desde un lugar diferente. Dirección de los otros escuadrones. Sin la dirección del caza central, los aproximadamente 40 ceros se concentraron en los TBD, y algunos lucharon contra los F-4F que cubrían los TBD, dejando a los SBD sin obstáculos por la oposición de los cazas en su aproximación y ataque, aunque la mayoría de los TBD fueron derribados.
Los SBD desempeñaron un papel importante en la campaña de Guadalcanal, operando desde portaaviones estadounidenses y desde Henderson Field en Guadalcanal. Los SBD resultaron letales para la navegación japonesa que no pudo despejar New Georgia Sound, la ranura, a la luz del día. Las pérdidas infligidas incluyeron el portaaviones Rickhm, hundido cerca de las Islas Salomón el 24 de agosto. Otros 3 portaaviones japoneses sufrieron daños durante la campaña de 6 meses. Los SBD hundieron un crucero y 9 transportes durante la batalla naval de Guadalcanal. Las fortalezas y debilidades del SBD se hicieron evidentes. Mientras que la fuerza estadounidense era el bombardeo en picado, los japoneses destacaron sus bombarderos torpederos Nakajima B-5N2 Kate, que habían causado la mayor parte del daño durante el ataque japonés a Pearl Harbor. En el Océano Atlántico, el SBD entró en acción durante la Operación Antorcha, los desembarcos aliados en el norte de África en noviembre de 1942. Los SBD volaron desde el US Ranger y 2 portaaviones de escolta. 11 meses después, durante la Operación Líder, los SBD hicieron su debut en Europa cuando aviones del Ranger atacaron barcos alemanes nazis alrededor de Bodø, Noruega. En 1944, la Marina de los E.U. comenzó a reemplazar el SBD con el SB-2C El Diver, más potente. Durante la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, se realizó un ataque crepuscular de largo alcance contra la flota japonesa en retirada, en, o más allá, del límite del radio de combate de la aeronave. La fuerza tenía unos 20 minutos de luz del día sobre sus objetivos antes de intentar el largo regreso en la oscuridad. De los 215 aviones, solo 115 regresaron. 20 se perdieron por la acción enemiga en el ataque y 80 se perdieron cuando uno a uno gastaron su combustible y tuvieron que adentrarse en el mar. En el ataque había 26 SBD, todos los cuales regresaron a los portaaviones. La batalla del Mar de Filipinas fue el último gran enfrentamiento de los SBD transportados por portaaviones. Los escuadrones de marines continuaron volando SBD hasta el final de la guerra. Aunque el Curtiss El Diver tenía un motor más potente, una velocidad máxima más alta y podía transportar casi 1000 libras más en carga de bombas, muchos de los pilotos de bombarderos en picado preferían el SBD, que era más liviano y tenía mejores características de manejo a baja velocidad, crítico para aterrizajes de portaaviones. El Dauntless fue uno de los aviones más importantes en la Guerra del Pacífico, hundiendo más barcos enemigos en el Pacífico que cualquier otro bombardero aliado. Barrett Tillman, en su libro sobre el Dauntless, afirma que tiene una puntuación más contra aviones enemigos, lo que significa que se le atribuyen más victorias sobre aviones enemigos que pérdidas debidas a la acción enemiga. Esto se considera un evento raro para un bombardero nominal. Se produjeron un total de 5.936 SBD durante la guerra. El último SBD salió de las líneas de montaje en la planta de Douglas Aircraft en el segundo, California, el 21 de julio de 1944. La Marina puso énfasis en el SB-2C más pesado, rápido y de mayor alcance. Desde Pearl Harbor hasta abril de 1944, los SBD habían volado 1.189.473 horas operativas, con el 25% de todas las horas operativas voladas desde portaaviones en SBD. Su registro de batalla muestra que, además de 6 portaaviones japoneses, se hundieron 14 cruceros enemigos, junto con 6 destructores, 15 buques de transporte o de carga y decenas de embarcaciones menores. Las fuerzas aéreas del ejército de E.U. enviaron 52 A-24 Bansees en cajas a Filipinas en el otoño de 1941 para equipar al 27º Grupo de Bombardeo, cuyo personal fue enviado por separado. Sin embargo, después del ataque japonés a Pearl Harbor, estos bombarderos fueron desviados a Australia y el 27BG luchó en la península de Bataan como infantería. Mientras estaba en Australia, la aeronave se volvió a ensamblar para volar a Filipinas, pero las piezas que faltaban, incluidos los solenoides, los motores de activación y los soportes de las armas, retrasaron su envío. Plagados de problemas mecánicos, los A-24 fueron desviados al 91º Escuadrón de Bombardeo y designados para ser asignados a Isla de Java en su lugar. Refiriéndose a sí mismos como Blue Rock Clay Pigeons después de una marca de objetivos de tiro con trampa, el 91. BS que tenía su base en Malang atacó el puerto y la base aérea en poder del enemigo en Bali y dañó o hundió numerosos barcos alrededor de Java durante el este holandés. Campaña de Indias.
Después de que los japoneses derribaran 2 A-24 y dañaran 3 tan gravemente que ya no pudieran volar, el 91 recibió órdenes de evacuar Java a principios de marzo de 1942. Los A-24 restantes en Australia fueron asignados al 8º Escuadrón de Bombardeo del 3º Grupo de Bombardeo, para defender Nueva Guinea. El 29 de julio de 1942, 7 A-24 atacaron un convoy frente a Buna, pero solo uno sobrevivió. Los japoneses derribaron 5 de ellos y dañaron tanto al sexto que no pudo regresar a la base. Considerados por muchos pilotos como demasiado lentos, de corto alcance y mal armados, los A-24 restantes fueron relegados a misiones que no eran de combate. En los E.U. Los A-24 se convirtieron en aviones de entrenamiento o en objetivos remolcados para el entrenamiento de artillería aérea. El A-24B más potente se usó más tarde contra las fuerzas japonesas en las Islas Gilbert. Desde diciembre de 1943 hasta marzo de 1944, el escuadrón de cazas 531 de la 7 Fuerza Aérea voló A-24B desde la isla Makin en las Islas Gilbert contra las islas controladas por los japoneses en las Islas Marshall. Luego, los A-24B se retiraron del combate. El A-24B, equivalente al SBD-5 de la Marina de los E.U. Con la omisión del gancho de detención, llegó en 1943 con el motor Wright R-1820-60 Cyclone de 1200 HP más potente, un motor más potente que el A-24 o A-24A. Como resultado, el A-24B podría volar un poco más rápido y más alto que los modelos anteriores. El A-24B carecía de la pequeña entrada de aire en la parte superior de la cubierta del motor presente en los modelos anteriores y esa es una manera fácil de distinguir el modelo B. El 407th Bomb Group, asignado a la 11th Air Force, voló A-24B contra la isla japonesa de Kiska, Alaska, durante julio y agosto de 1943. Un puñado de A-24 sobrevivió en el inventario de la USAF el tiempo suficiente para ser asumido por la Fuerza Aérea, USAF, cuando ese servicio se independizó del ejército en septiembre de 1947. La USAF estableció un nuevo sistema de designación para su avión, eliminando la categoría A, para ataque hasta 1962. Todos los aviones monomotores A, recibieron la nomenclatura F, para caza o se determinó que estaban obsoletos y desechados. Por lo tanto, los pocos A-24 Vansees restantes se conocieron como F-24 Vansees, y continuaron en un papel de reserva hasta 1950, cuando fueron desechados. La primera producción que Daund les puso en acción fue el SBD-3, que fue producido para la aviación naval francesa. La Marina francesa ordenó un total de 174 Daundleses, pero con la caída de Francia en la primavera de 1940, ese lote de producción se desvió a la Marina de los E.U. que ordenó 410 más. Los franceses libres recibieron alrededor de 80 SBD-5 y A-24B de los Estados Unidos en 1944. Se utilizaron como entrenadores y aviones de apoyo cercano. Los escuadrones franceses libres recibieron de 40 a 50 A-24B en Marruecos y Argelia durante 1943. La aviación naval francesa, Aeronautique Navale, recibió 32 a fines de 1944 para flotillas 3 FB y 4 FB, 16 SBD, 5 para cada una. El escuadrón I-17 Picardie usó algunos A-24B para la patrulla costera. La unidad Vansee con más experiencia en combate fue la GC-1-18 Vendée, que voló A-24B en apoyo de las fuerzas aliadas en el sur de Francia y también experimentó lo letal que era el fuego antiaéreo alemán, perdiendo varios aviones en 1944. Este escuadrón voló desde el norte de África a Toulouse recientemente liberada para apoyar a las tropas de resistencia aliadas y francesas. Posteriormente, la unidad fue asignada para apoyar los ataques a las ciudades ocupadas por los alemanes en la costa atlántica francesa. En abril de 1945, cada SBD-5 promedió 3 misiones al día en el teatro europeo. En 1946, la Fuerza Aérea Francesa basó sus A-24B en Marruecos como entrenadores. Los Daundleses de la Armada Francesa tenían su base en Cognac a fines de 1944. Los Daundleses de la Armada Francesa fueron los últimos en entrar en combate, durante la Guerra de Indochina, volando desde el portaaviones Aromanches, el antiguo portaaviones Colossus de la Armada Real.
A fines de 1947, durante una operación en la Guerra de Indochina, Flotille 4F realizó 200 misiones y lanzó 65 toneladas de bombas. En 1949, la Armada francesa eliminó al Dauntless del estado de combate, aunque el tipo todavía volaba como entrenador hasta 1953. La Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda recibió 18 SBD-3 y 23 SBD-4 y el Escuadrón No. 25 RNZAF los usó en combate en el Pacífico Sur. Según el plan original, 4 escuadrones, 25, 26, 27 y 28, de la RNZAF iban a estar equipados con Dauntless, pero solo el 25 escuadrón los usó. La RNZAF pronto los reemplazó con F-4U Corsairs. El 7 de diciembre de 1943, durante un ejercicio simulado de apoyo aéreo cercano conjunto de la Marina de los E.U. y la Marina de los E.U. cerca de Pauela, Maui, territorio de Hawái, el piloto de un SBD-5 de la Marina de los E.U. Buno 36045 del escuadrón VB-10, inició un ligero giro a la derecha y desplegó los frenos de picado en preparación para un bombardeo, pero su avión fue golpeado por un segundo VB-10 SBD-5, 36099, que no tenía los frenos de picado desplegados. Ambos aviones se estrellaron y una bomba se soltó de 36045 cayó en medio de un grupo de infantes de marina y detonó, matando a 20 e hiriendo gravemente a 24. Ambos pilotos del SBD se lanzaron en paracaídas a un lugar seguro, pero ambos artilleros del SBD murieron, uno después de un intento fallido de rescate. La colisión se atribuyó al mal juicio y técnica de vuelo de ambos pilotos. Aviation Archaeology Investigation y Research da como fecha de este accidente el 6 de diciembre. Los números con guión son los números de serie originales de las fuerzas aéreas del ejército de E.U. AFSER. No. Los números de 4 o 5 dígitos son los números de oficina, BUNO, originales de la Oficina de Aeronáutica de la Marina de los E.U. BUAER. Y bueno gente, eso es todo. Este buque fue increíble y muy difícil de destruir. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.